Vamos entonces a tratar de explicar un poco esos conceptos vinculados con realidad virtual, ¿verdad? Y otras realidades que permiten hablar un poco sobre el metaverso, que es lo que realmente se está poniendo de moda en el contexto de diversos escenarios, ¿no? Entonces tenemos aquí como una agenda rápida en la que vamos a hablar un poco de la evolución de la realidad virtual en medicina y algo importantísimo en el punto número 2, vamos a revisar evidencia, ¿verdad?, científica que pone el foco en la efectividad de esa realidad virtual. También, por supuesto, hablaremos de las habilidades técnicas en cuanto a el manejo en entornos virtuales de lo no disciplinar, ¿no? De lo no disciplinar, y por supuesto eso pues, está bastante consolidado ya. Vamos a también hablar de cómo se mide el liderazgo en esos escenarios de realidad virtual y haremos algún diseño instruccional. También haremos o mostraremos allí un caso práctico de aplicación en medicina crítica. Y también ahí tengo varios, digamos, posibilidades, si el tiempo da, para que exploremos algunos aspectos pragmáticos de este tipo de tecnología. ¿Okay? Entonces, vamos avanzando. Hay un poco de delay en la lámina, pero es un poco la velocidad del internet que afecta un poco, ¿no? Entonces siempre es bueno tener como una visión retrospectiva acerca de la técnica, en este caso nuestra técnica de radio virtual, y ahí tenemos unos inicios muy incipientes, ¿verdad?, de la década del 90 a la década del 2000. Luego pasa del 2000 al 2010, donde ya ahí sí se empiezan a programar algunos procedimientos bien específicos, sobre todo para entrenar a médicos en, digamos, procedimientos bien específicos y de forma individual. Luego se hace, ¿verdad?, con el descubrimiento de las gafas, un avance importantísimo, sobre todo en los países desarrollados, en los cuales las cátedras de medicina hacían uso de esas herramientas para formar a los médicos. Luego del 2018 al 2022 aparece ya el desarrollo de plataformas específicas para medicina. Al final vamos a mostrar los enlaces para algunas de ellas, que son funcionales, que son muy, muy potentes. Y ahora, pues, obviamente, tenemos estos sistemas integrados para habilidades técnicas y no técnicas, que no solamente se dejan al criterio de quien las usa, sino que ya está sistematizado el estudio, ¿verdad?, de los logros, ¿no? El estudio de los logros a través de un conjunto importante de métricas que miden el desempeño y sobre todo el progreso de las personas que se someten a esos entrenamientos con realidad virtual. En el panorama actual tenemos una tendencia global en simulación inmersiva. La adopción de estas tecnologías ha crecido muchísimo en los últimos años y evidentemente ha pasado de ser un juguete a ser un elemento o un recurso tecnológico, pedagógico, esencial en muchísimas instituciones que imparten el programa de medicina en el contexto mundial, ¿no? Eso pues da cuenta de dos aspectos fundamentales. Uno, que ya esta tecnología no es, digamos, una aproximación, sino que ya tiene la madurez suficiente para que muchos, digamos, socios inversores hayan hecho un esfuerzo económico importante de muchos miles de millones de dólares para que esa tecnología no solamente se tenga como un juguete, sino que realmente permita que el personal del sector salud en cualquiera de sus áreas vaya consolidando un conjunto de competencias que digamos, en el escenario anterior en el que no había esta tecnología, pues duraba un poco más de tiempo en consolidarse, ¿no? Entonces, pero no solamente desde el punto de vista de la competencia disciplinar de cada una de las especialidades médicas, sino también en forma general
desarrollando habilidades de liderazgo y gestión que a veces se ha dejado de lado, ¿no? Que se ha hecho más que en el mundo de la formación universitaria, se ha hecho más de una manera informal, ¿no? Esas habilidades de liderazgo. Entonces, acá pues se busca que la gente se concientice de que estas técnicas de realidad virtual pueden ser útiles no solamente para la formación académica, sino también para priorizar competencias que han estado vinculadas, de acuerdo a la literatura, con el desarrollo de habilidades de liderazgo, ¿no? Y que, repito, pues había sido visto como un escenario en la que la informalidad era la que reinaba, es decir, la persona de repente asumía un cargo le demandaba el desarrollo y la aplicación y la consolidación de habilidades de liderazgo, y lo que hacía era tomar cursos de manera, digamos, informal, ¿no? Entonces ya se ha demostrado que en medicina el 70% de los eventos adversos graves tienen como causa primaria un fallo en la comunicación o en el liderazgo del equipo, y no por errores específicamente técnicos, ¿no? Lo que demanda una atención fundamental en seguirse formando en este tipo de habilidades, ¿no? Porque la literatura reporta ese porcentaje altísimo en que la falta de comunicación o los fallos en ella o la falta de un liderazgo claro, definido y hegemónico, pues hace que se cometan errores en el contexto de la medicina, lo cual obviamente sabemos que es bastante grave, ¿no? Pero es bueno ponerse, digamos, en un escenario en el que por lo menos tengamos alguna idea, ¿verdad?, de lo que significan estos tres campos que aparecen indicados o identificados en esta lámina, denominados realidad virtual, realidad aumentada, realidad extendida. Y hay que entender que la confluencia de esas tres realidades dan un escenario que evidentemente se va a seguir popularizando con el paso del tiempo y con la mejora de las técnicas de computación, de los desarrollos en computación, en eso que por allí se maneja con el nombre de metaverso, ¿no? El metaverso es básicamente la confluencia de estas tres tecnologías, y cada vez más universidades están haciendo apuestas en sus planes de formación en el corto, mediano y largo plazo sobre hacer que los miembros de la comunidad médica se entrenen en el metaverso, ¿no? Lo que significa que hay que tener, digamos, habilidades de concentración y de manejo adecuado en esos ambientes, ¿no? Entonces, la realidad virtual fue como digamos, la pionera, y es una experiencia inmersiva. Usualmente se requiere de unas gafas especiales, ¿verdad?, para hacer aquello, para poder tomar esa inmersión. Es como cuando uno tiene una gran cascada, ¿verdad?, y se quiere meter dentro de ella, y el camino usual es unas gafas de realidad virtual. Mientras que la realidad aumentada lo que hace es una superposición de imágenes, ¿verdad? A veces se hace de forma que no requiere de ningún, digamos, artilugio tecnológico, pero pues hay otros aplicativos que sí lo requieren, ¿no?, para poder visualizar esa superposición de imágenes sobre estructuras reales, ¿no? Y por último, pues está la realidad extendida, que hace, digamos, un híbrido, ¿no?, entre estos dos tipos de realidades. Y la importancia de esta realidad extendida es que permite materializar en la práctica eso que se conoce con el nombre de metaverso. Entre las aplicaciones actuales que tenemos de realidad virtual y en realidad aumentada están las quirúrgicas, están las de salud mental, la de rehabilitación y la de formación. Si uno revisa la literatura, se da cuenta que la formación es una de las que, digamos, tiene el mayor porcentaje,
puesto que las casas de formación de educación superior, en aquellas facultades donde se oferta el programa de medicina, en los países desarrollados sobre todo, se ha hecho desde hace ya algún tiempo uso en las mallas curriculares de este tipo de técnicas, ¿no? Trayendo unos beneficios que vamos a ver más tarde en unos gráficos comparativos en los que se establece cómo un conjunto de habilidades se han venido consolidando de una mejor forma utilizando estas tecnologías. En cuanto a los impactos de este tipo de tecnologías, hay obviamente un número importante en cada una de las áreas, pero acá pues obviamente traigo apenas una síntesis, haciendo referencia por ejemplo a lo que ha pasado en pediatría, lo que ha pasado en el manejo del dolor, la planificación quirúrgica y la telemedicina, ¿no? Sobre todo en esta parte de la planificación quirúrgica, pues uno puede visualizar los órganos, por ejemplo, del cuerpo humano, la anatomía humana, sin necesidad de hacer la intervención, ¿no? Es un poco lo que nosotros venimos haciendo desde hace unos 15 años atrás, en el que nosotros teníamos, digamos, el reto de presentarle a los clínicos una información del órgano que iban a intervenir, dándole un modelo tridimensional, ¿no?, de ese órgano, pero sin haber intervenido al paciente quirúrgicamente. Es decir, nosotros, por ejemplo, lo que hacíamos era tomábamos estudios de tomografía computarizada o de resonancia magnética y aplicando una serie de técnicas basadas en inteligencia artificial, éramos capaces de producir un modelo, yo no diría 3D, sino más bien 4D, en el sentido de que teníamos las 3 dimensiones básicas, por ejemplo, de un tumor cerebral o del parénquima cerebral o del parénquima del pulmón, por ejemplo, y inmerso en ese parénquima podíamos recrear, pero no como un GIF animado, ¿no?, sino con data real del paciente real, podíamos recrear, por ejemplo, el tumor que estaba en ese tipo de tejido, ¿no? Pero lo hacíamos de forma no invasiva. Es decir, se hacía el examen de tomografía computarizada o de resonancia magnética, por ejemplo, y a partir de esas imágenes de resonancia magnética éramos capaces de crear modelos como los que se ven en esta parte de la lámina que habla de planificación quirúrgica, ¿no? Le dábamos al especialista clínico la posibilidad de que explorara en qué condiciones estaba el órgano, puesto que hacíamos la extracción, la segmentación automática del órgano e incluso si había un tumor, pues del tumor o de la lesión ocupante de espacio, para que él pudiera entrenarse visualizando en qué estado real se conseguía esa estructura y si se necesitaba algún tipo de intervención, pues él ya iba más o menos preparado para esos escenarios. Ahora tenemos eso mismo que nosotros hacíamos hace algún tiempo, pero en el contexto de la realidad virtual y realmente lo que se crean son como especie de recreaciones en forma de avatar que permiten hacer una, digamos, aproximación que entrena al especialista o al estudiante en ese tipo de situaciones antes de enfrentarla en la vida real, ¿no? Entre los beneficios potenciales de este tipo de tecnologías, pues para los pacientes, un mayor acceso a la atención especializada, a un diagnóstico más rápido y preciso, y uno de los aspectos fundamentales y distintivos es que evidentemente se pueden hacer procedimientos menos invasivos, puesto que se tiene casi que un mapeo completo, detallado de la situación antes de pasar al proceso quirúrgico, por ejemplo. Para los profesionales, pues, primero que nada, representa una mejor preparación porque son capaces de repetir vía simulación, pues, todo el escenario, ¿verdad? Agregando y quitando variables, complejizando un poco el escenario o haciéndolo más simple para empezar y luego sí, cuando ya se tiene cierto tipo de entrenamiento, complejizando un poco para, digamos que
ese entrenamiento fuera lo más real posible. Y aquí está el elemento clave, ¿no? A la par de eso, desarrollando habilidades técnicas y no técnicas, ¿verdad? Técnicas en el sentido de manejar este tipo de adelantos tecnológicos, pero no técnicas en el sentido de simular roles, ¿verdad? Y poder entrenarse ante situaciones inesperadas, ¿no? Que se pueden, digamos, prever y tener una gama de ellas que se pueden simular totalmente en este tipo de escenarios, ¿no? En los que a veces, pues la falta de, digamos, de práctica hace que se cometan algunos tipos de errores en el momento de ir a la realidad, ¿no? Lógicamente que como todo, ¿no? Toda tecnología pues no representa la panacea, siempre, por muy buena que sea la tecnología, pues siempre hay retos, desafíos, riesgos, etcétera. Y en esta lámina pues se ilustran o se identifican ese tipo de riesgos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno por primera vez se pone una gafa de realidad virtual, pues experimenta, ¿verdad? Algún tipo de sensación incómoda, pues obviamente por ser un proceso nuevo en nuestro cerebro, pues puede incluso generar algunas dificultades como la fatiga visual, la más típica, el mareo o la desorientación muchas veces, ¿verdad? Sobre todo si tenemos, digamos, poco entrenamiento. Al comienzo, la sobrecarga sensorial hace que uno se sienta un poco desorientado y lanzar, por ejemplo, un movimiento al vacío, pues también es algo que genera en uno una reacción un poco desagradable, incómoda o que le transmite a uno una sensación de inseguridad muchas veces, ¿no? En cuanto a la seguridad y privacidad, pues lógicamente siempre que nosotros utilicemos tecnología, estamos expuestos, ¿verdad? No hay ninguna empresa que garantice 100% de confidencialidad y evidentemente siempre los datos van a estar, digamos, a disposición de esas empresas y aunque se ha insistido mucho en que esas empresas manejen adecuadamente los datos, pues sabemos que no siempre es así, ¿no? Y sobre todo esos grandes concesionarios que son los que ofrecen estas tecnologías, pues no siempre juegan limpio, ¿no? Y hay que estar claro con eso y pues me imagino yo que a medida de que la regulación de normas, leyes, etcétera, que se establezcan en cada una de los continentes o subcontinentes y de los países ya en forma, digamos, local, pues tratará de hacer un poco más efectiva ese tipo de reglas o un poco más claras y que uno sepa por lo menos hay que atenerse, ¿no? Lógicamente que también estas tecnologías, sobre todo en las primeras etapas, por ser tan digamos, novedosas y tan sofisticadas y complejas, siempre van a tener o van a generar brechas, puesto que no todos tienen, digamos, los recursos financieros y económicos para acceder a ellas, ¿no? Entonces, todo eso está ahí en el ambiente. Siempre que tenemos a nuestra disposición una tecnología, pues siempre hay que preguntarse acerca de eso, ¿no? De los riesgos, los desafíos, los retos, etc. Ajá. La pregunta ¿es que esa realidad virtual en la formación de los médicos y sobre todo con respecto a este diplomado, en la consolidación de habilidades de liderazgo, funciona de verdad o es solamente una moda que vamos a dejar abandonada cuando, digamos, la fiebre pase, cuando esa moda se termine? Entonces, para eso pues recurrimos a estudios científicos que han demostrado cómo estamos con eso con eso de la efectividad de la realidad virtual en educación sanitaria. Entonces, aquí tenemos un autor, ¿verdad? Sun et al., que en el 2024 crearon un metaanálisis, un estudio de revisión profunda que analizó 87 artículos publicados en el que se englobaron
una cantidad cercana a los 4.000 profesionales sanitarios, evaluando el impacto de la realidad virtual en su formación. Entonces, los resultados mostraron una mejora significativa en todas las áreas evaluadas, ¿ok? Entonces, eso, cuando se compara la forma como se enseñaba antes, como se hacía formación en las casas de educación superior, en el mundo de la medicina, con la incorporación de no solamente de la realidad virtual, sino otras tecnologías que están ya disponibles, se ha visto realmente una mejora, ¿no? Y lo bueno es que la comunidad científica internacional ha creado mecanismos, particularmente un conjunto importante de métricas, que permiten medir esas, de manera comparativa, esas metodologías, ¿no? La metodología, digamos, tradicional con la metodología clásica, con la metodología nueva, ¿no? Con las metodologías emergentes, como se les dice en la literatura especializada, ¿no? Y entonces aquí se ve cómo en conocimientos el efecto está por encima del 0,65, en el área de habilidades, por un valor altísimo, 0,83, en retención, mira eso, cerca del 0,90, un poquito por encima de ese 0,90, en el entendido de que la persona tiene una experiencia que si bien tiene el apellido de simulada, impacta totalmente la capacidad de percepción, puesto que va directo, ¿no? A los sentidos de una forma tan cercana que genera una huella importante y que, de acuerdo a este estudio, un estudio serio, un estudio científico, de una revisión, de un artículo de revisión, reporta este valor tan altísimo en retención de contenidos. Y luego, en la transferencia, pues sí hay una caída, pero evidentemente esa transferencia, pues obviamente se va a ir regularizando a medida de que las personas que conforman la comunidad del sector salud se vaya para ellos haciendo más familiar el uso de estas tecnologías. Otro artículo de revisión de alcance, ¿verdad?, del 2024, revela que tenemos beneficios que no son rumores, ¿no?, que fueron, digamos, ya validados, ¿ok? Y también un conjunto de limitaciones que ya han sido claramente identificadas, ¿no? Entonces, en esas revisiones del 2024, revisiones de tipo de alcance, se establece que hay un entrenamiento seguro en situaciones de alto riesgo porque evidentemente es simulado y usted puede repetir ese entrenamiento las veces que usted desee o hasta que usted considere que ya ha logrado el objetivo. Se hace a medida de que se avanza en estas experiencias, se generan protocolos que permiten estandarizar la experiencia y evidentemente se pueden simular casos clínicos, ¿verdad? Que por no ser frecuentes, pues la persona no se empapa o no está, digamos, entrenada para afrontar esa situación. Aquí en Cúcuta pasó algo muy lamentable hace poco, en la que un niño recién nacido nació sin esófago. Y lamentablemente las personas que lo atendieron pues no se habían entrenado en eso. Entonces el caos pues reinó, ¿no? Afortunadamente después de casi 2 años ese niño pues se pudo ya recuperar, pero la intervención preliminar que recibió ese niño por falta de entrenamiento del cuerpo de médicos fue bastante desastrosa, ¿no? Y es justamente eso, ¿no?, lo que se busca, ¿no? La gente pues puede justificar, no, lo que pasa es que la enfermedad es rara, no se presenta con mucha frecuencia, pues de eso es que se trata, ¿no? Que estas tecnologías también sean útiles para poder simular esos escenarios, porque pues sí ha ocurrido por lo menos alguna vez, entonces se pudiera uno documentar y luego tratar de planear un escenario en el que los médicos se entrenen en esas situaciones que son poco frecuentes, ¿no? Y la realidad es que nosotros, los seres humanos, siempre que se nos presenta un artilugio tecnológico
que tiene cierto grado de complejidad o de softificación, entonces nos vemos retados, motivados y seguramente podemos generar un mayor compromiso, ¿no?, a la hora de utilizar esas tecnologías. Evidentemente que, como siempre les he dicho, las tecnologías no son la panacea, no resuelven todo, sí tienen aspectos o ventajas claramente identificables, pero también, lógicamente, uno no puede hacerse de la vista gorda y tiene que tener la apertura mental también para aceptar las limitaciones, ¿no? En este caso, las limitaciones vienen dadas por, sobre todo, en una primera aproximación, pues el costo, ¿verdad?, de toda la infraestructura que permite que uno pueda hacer o que pueda acceder y, por supuesto, utilizar estas tecnologías basadas en realidad virtual, realidad extendida, realidad mixta y estos escenarios de metaversos que les comentaba al comienzo, ¿no? Lógicamente, primero hay que pasar, ¿verdad?, por procesos de aprendizaje que, dependiendo, ¿verdad?, de la habilidad de los participantes en esas experiencias de aprendizaje, pues ese aprendizaje puede ser pues mediano o al corto plazo, ¿no? Casi nunca nadie que haya utilizado estas tecnologías, cuando se mete en ellas, pues aprende rápido, ¿no? Porque primero pues tiene que adaptarse psicológica y físicamente a estas tecnologías que, pues, por ser tan inmersivas, nos cambian el chip, nos cambian el panorama y nos hacen que nuestra curva de aprendizaje no sea tan rápida, ¿no? También, lógicamente, para estar en contacto, ¿verdad?, con esos aparatos de manera tan directa, pues se puede tener algún, digamos, riesgo de contagio de enfermedades. Y un elemento fundamental que es retante y desafiante es no solamente la resistencia de las instituciones al cambio, sino también de las personas que están involucradas en promocionar ese cambio y en ser partícipes en las capacitaciones para que ese cambio ocurra, ¿no? Todo eso siempre hay que tenerlo presente y siempre, siempre aparece, ¿no? Siempre aparece esa resistencia al cambio como un obstáculo, como un reto, como una situación a manejar de manera adecuada para que efectivamente esas tecnologías sean útiles y las tengamos, digamos, controladas en el sentido de desarrollar habilidades que nos permitan hacer un uso adecuado de ellas, ¿no? Otra revisión sistemática del 2025 de Neher, evaluaron 42 artículos para tratar de darse una idea de la validez, ¿verdad?, de la realidad virtual como herramienta de evaluación de competencias clínicas. Y los resultados confirmaron que, desde el punto de vista de la validez de contenido, de constructo, concurrente y predictiva, las cosas están indicando que se va por buen camino, ¿no? Particularmente en la validez concurrente, se observa una alta correlación entre el desempeño en realidad virtual y evaluaciones tradicionales. El rendimiento en simulaciones de realidad virtual predice significativamente el desempeño clínico real posterior, y las evaluaciones en realidad virtual discriminan efectivamente entre niveles de experiencia, ¿no? Lógicamente, el que es experto se convierte en más experto, ¿no?, y aprovecha mucho más las tecnologías si vence esa resistencia al cambio, y el que es novato, pues poco a poco va a ir logrando una experticia en escenarios distintos, ¿no?, en escenarios, en contextos distintos a como sus colegas más expertos se formaron. En enfermería, ¿verdad? Can y otros colaboradores realizaron un ensayo controlado, aleatorio, con 156 estudiantes de enfermería, tratando de comparar la enseñanza o la formación con tecnología o métodos tradicionales y la realidad virtual. Y tras 6 meses de entrenamiento o de comparación, se obtuvieron resultados que son promisorios, ¿no?, como lo muestra la lámina. Entonces, esa ya es una realidad.
sobre todo, repito, en los países desarrollados eso ya se está implementando de manera casi que rutinaria y pues hay que, digamos, formarse en esas tecnologías para que tengamos alguna posibilidad de ponernos a la altura, ¿no?, de esos, digamos, desarrollos. Los resultados principales de ese estudio: 45% menos de errores técnicos en cirugías reales, reducción del 38% en tiempo quirúrgico, 52% de disminución en la variabilidad de resultados entre residentes, mayor precisión en la colocación de implantes, porque el entrenamiento da eso, ¿no? La práctica hace el maestro, y a medida de que se adentran en el uso de estas tecnologías, obviamente la curva de aprendizaje se hace más rápida, ¿no? Entonces, como conclusión de ese estudio, se podía afirmar que la realidad virtual aceleró significativamente la adquisición de competencias técnicas especializadas, ¿no? Entonces, ellos concluyen que hay mejoras significativas o, como lo dije yo hace un rato, resultados promisorios, ¿no? Aquí tenemos ya el estudio en detalle. En cuanto a la adquisición de conocimientos, los métodos tradicionales están dando un porcentaje de logro de un 68%, mientras que en realidad virtual un 82%. En cuanto a la retención, la realidad virtual también fue muy superior, con un 76% de mejora. En cuanto a la satisfacción del estudiante, pues ya es un hecho conocido para nosotros que las nuevas generaciones se sienten muy cómodos con la tecnología. Y entonces ahí se visualiza una diferencia un poco mayor, con un grado de satisfacción casi por encima del 90%. En cuanto a la competencia técnica, entonces se logra también una mejora con realidad virtual comparativamente con respecto a los métodos tradicionales. Y en cuanto a la transferencia a la práctica, pues ahí sí todavía tenemos, digamos, una mejora, pero no es tan sustancial, ¿no? Porque evidentemente siempre la transferencia cuesta un poco más, consolidar un poco de habilidades, y la madurez del especialista también cuenta. Entonces, aquí está, ¿no? El mensaje clave que les quería transmitir es que la realidad virtual está validada científicamente, ¿no? La evidencia científica actual respalda inequívocamente la eficiencia y la eficacia de la realidad virtual como herramienta formativa y evaluativa en la educación médica, con resultados que son superiores claramente a los métodos tradicionales en múltiples dimensiones, tal y como lo mostró la lámina del gráfico de barra comparativo que presentamos anteriormente, ¿no? Entonces, dice acá en la lámina como un mensaje de reflexión, ¿no? La pregunta ya no es si la realidad virtual funciona, ya hay estudios serios que lo demuestran que sí funciona, sino cómo implementarla óptimamente para maximizar su impacto en la formación de profesionales sanitarios, especialmente en áreas tan complejas como el liderazgo clínico. Entonces, vamos a ver cómo pasamos de las habilidades técnicas al liderazgo clínico. De esa forma se establece un cambio de paradigma de la técnica de liderazgo. Es la premisa que establece esta lámina, ¿no? Dice que este paradigma está cambiando radicalmente al reconocerse que el éxito de la atención sanitaria moderna depende de equipos eficaces, no de individuos aislados. Entonces, esa es una habilidad blanda que se debe cultivar, ¿no? Que se debe fortalecer y que se debe, sin duda alguna, entrenar para que la persona entienda que, sobre todo en el sector salud, pues no se puede trabajar de forma aislada, sino que siempre hay que trabajar de manera colaborativa, ¿okay? Y, lógicamente, a medida que nos adentramos en estas técnicas, ya la medicina de por sí sola es compleja, y entonces la incorporación de nuevos dispositivos, nuevas técnicas, nuevas metodologías que están impulsadas por tecnología emergente, pues trae más complejidad aún, lo que exige también que los miembros de ese cuerpo de profesionales del sector salud se coordinen de una mejor manera, ¿no?
Dice aquí que las habilidades del liderazgo pueden y deben ser señaladas explícitamente, es decir, comunicación e información clave, ¿verdad? Como habilidades clave en el desarrollo de estas habilidades de liderazgo, y que la realidad virtual ofrece un entorno ideal para desarrollar estas competencias de forma segura, porque se entiende que son simulaciones. Entonces, se puede partir de escenarios pilotos muy sencillos, ¿verdad? Y luego ir complejizando de tal forma de que las personas que están empezando en estas lides se nutran, ¿verdad?, de la experiencia de los que ya han pasado por situaciones reales en los que se han visto exigidos o han tenido que emplearse a fondo para poder resolver con éxito esas situaciones que han vivido y que seguramente las nuevas generaciones aún no. En cuanto a las principales causas de errores en medicina crítica, un 32% de esos errores se atribuyen a fallos de comunicación entre los miembros del cuerpo de médicos. Un porcentaje del 8% se debe a la fatiga o a la sobrecarga del personal de salud. A veces en una menor cuantía, un 14%, es que no se tiene el conocimiento completo de la situación que se aborda. En cuanto a errores técnicos, el porcentaje está en el orden del 18%, y en cuanto a los problemas de liderazgo, un sector bastante amplio del 24%, que supera la falta de conocimiento, ¿verdad? Y que está prácticamente de segundo, ¿no? Por debajo de los fallos de comunicación, que por supuesto también forman parte. O sea, si ustedes suman 32 más 24, pues eso supera la mitad, mucho más de la mitad de este gráfico de circular, ¿verdad? Indicando que es necesario seguirse formando, seguirse capacitando en situaciones de liderazgo, ¿no? Para poder dar respuesta asertivo a todo este tipo de cosas, ¿no? El análisis de eventos adversos graves en entornos de medicina crítica reveló que más del 50% están relacionados con deficiencias en habilidades no técnicas, como la comunicación y el liderazgo, mientras que solo el 18% se debe a errores técnicos puros. ¿Okay? Esta realidad fundamenta la necesidad de priorizar el entrenamiento, tanto en escenarios reales como en escenarios virtuales, de ese liderazgo clínico, como estrategia que va a velar por la seguridad del paciente y evidentemente redundará como consecuencia de ello en una mejor atención para el mismo. Pero ¿qué cosas son las habilidades no técnicas? Entonces, las habilidades no técnicas son las competencias cognitivas, sociales, personales, que complementan las habilidades técnicas y que contribuyen a un desempeño seguro y eficiente en entornos clínicos complejos. Estas habilidades incluyen el liderazgo y la gestión en equipos, de los equipos, la comunicación efectiva, sobre todo en momentos de crisis, toma de decisiones bajo presión, conciencia situacional del contexto, manejo de recursos y priorización, y gestión del estrés y la fatiga. Entonces, estas son las habilidades, ¿verdad?, no técnicas, que son las que se deben cultivar, que son las que se deben desarrollar, y para eso hay que capacitarse, por supuesto. Y la realidad virtual, pues, es un escenario súper completo que permite que se entrenen en este tipo de habilidades, que se vayan apropiando de ellas y que con el correr del tiempo las consoliden, de tal forma de que el personal del sector salud se sienta con la confianza suficiente para decir, bueno, ya tengo la formación, tengo un entrenamiento y una experiencia que me permite afirmar que tengo las habilidades no técnicas consolidadas, ¿no? Y eso es súper importante, no solamente para su trabajo disciplinar, sino también para su desempeño en lo social, ¿no? Entonces, estas habilidades no técnicas, o NTS, como la estamos abreviando, marcan frecuentemente la diferencia entre un resultado exitoso y un evento adverso en situaciones sobre todo críticas, ¿no? Que, repito,
como en realidad virtual usted puede simular todos esos escenarios, pues se hace muy sencillo hacer ese tipo de ejercicio, ¿no? El liderazgo situacional, que es y cómo entenderlo, pues tiene un estilo directivo, un estilo de delegación, uno de apoyo y uno de coaching. El directivo pues se basa en la alta dirección, ¿verdad? Es ideal para emergencias agudas, personal inexperto, situaciones críticas con mucho tiempo o con tiempo limitado. Anoche me contaba la doctora María Isabel, que es mi hija, que se presentó una situación compleja en el quirófano cuando pues un niño nació prácticamente blanco, ¿no? Que pues no es usual que así sea. Y lamentablemente el personal que estaba allí pues entraron en crisis y no sabían qué hacer. Entonces la habilidad pues de uno de los que estaban allí, que tenía la más experiencia, pues como que marcó la pauta y dio como el parte de tranquilidad para que los demás, ante esa situación extraña, pues, que no es habitual que un niño nazca casi que blanco, pálido, se pudiera manejar adecuadamente, ¿no? Pero me contaba ella que ocurrió como un momento de crisis apremiante y fue el líder, ¿verdad?, del grupo el que marcó la pauta para que la situación no se saliera de control, ¿no? Y eso no son cuentos, ¿no? No es que lo dice la lámina, son cosas que realmente se presentan. Sobre todo eso, ¿no? Cuando en esos escenarios donde está en riesgo la vida de un paciente, en este caso pues venía del vientre de la mamá, pues totalmente indefenso, pues el liderazgo es vital, ¿no? Para que ante una situación extraña se resuelva de la mejor forma posible la situación. En cuanto a la comunicación en crisis, es necesario que se cierre el ciclo, es decir, que se emita, ¿verdad?, instrucciones claras y que durante el desarrollo de los procedimientos se verifique que efectivamente todo lo que se planteó se resolvió, se desarrolló, se aplicó. Y es un poco el objetivo de la lámina, ¿no? Dice allí que el modelo de comunicación en bucle cerrado va en ese conjunto de pasos que están en la lámina, ¿no? Un emisor da una instrucción clara, el receptor confirma la recepción de esa instrucción, el receptor también debe informar la ejecución de esa instrucción y el emisor debe también corroborar, hacer seguimiento para darse cuenta de que efectivamente la cosa ocurrió. A veces pasa eso, que la persona da la orden, pero no monitoriza, no le hace un seguimiento a las órdenes que da y queda ahí como a voluntad de la persona que recibe la instrucción que la ejecute o no. Pero si el líder, ¿verdad?, acostumbra al personal con el que trabaja a que él también verifica, pues evidentemente todo el mundo va a ir ahí, ¿no?, como una máquina bien engranada que permite que las cosas salgan mejor. Entonces, esa técnica de comunicación en crisis bajo el bucle cerrado es fundamental poderla desarrollar, ¿no? En los escenarios de realidad virtual se puede medir objetivamente la frecuencia del cierre del bucle, la claridad de las instrucciones, el tiempo para confirmación, la precisión de la repetición y, por supuesto, lo clave que es la verificación final, ¿no? Para todo ello existen métricas que, por supuesto, miden el desempeño y que le dan retroalimentación al equipo para ver si efectivamente se están comunicando de manera efectiva, sobre todo en escenarios que exigen ese tipo de reacciones que pueden ser efectivas y que son necesarias cultivar, ¿no? En cuanto a la conciencia situacional y de priorización, hay que destacar esos procesos, ¿no? El de percepción, el de comprensión, el de proyección y el de priorización. Sobre todo ese, ¿no? Hay que darse cuenta de qué es lo prioritario, ¿no? Y eso pues se ve mucho en los centros de salud, donde a veces por, digamos, el cansancio, la complejidad, a veces la saturación del centro médico, pues no se hace uso de estos 4 procesos, ¿no? Y sobre todo uno logra observar cómo no se da una, eh, digamos, priorización adecuada a los casos que lo ameritan, ¿no? Entonces, todos esos escenarios, ¿verdad? Y esos procesos se pueden simular con realidad virtual, ¿ok?
dando entonces una posibilidad a que los médicos se entrenen progresivamente en el desarrollo de estas habilidades y de estos procesos que son cruciales, ¿no? Desde el punto de vista del manejo de la carga cognitiva, que es una de las cosas que más, ¿verdad?, influye. El médico usualmente no trabaja, como lo sabemos, en un solo centro de salud. Usualmente trabaja en varios centros a la vez, incluso hace guardias y procesos de trabajo que son prácticamente inhumanos muchas veces, lo que le genera una fatiga, un cansancio y un manejo cognitivo, ¿verdad? Porque pues tiene que lidiar con muchas situaciones a la vez. Entonces, bueno, todo ese tipo de situaciones se pueden entrenar con realidad virtual. Entonces, se puede hacer el desarrollo de estos 4 aspectos que aparecen en la lámina, ¿verdad? Se pueden hacer uso de ayudas cognitivas, tener listas de chequeo listas y protocolos que permitan que la persona tenga, ¿verdad? Que hacer menos esfuerzo porque tiene esas ayudas allí, ¿no? Al lado, y no que lo deja todo a la memoria, a ver si se acuerda o no se acuerda, y ya sabemos que a medida que el médico, por ejemplo, no duerme para poder cumplir con todos sus compromisos laborales, evidentemente su memoria se afecta y eso pudiera ocasionar una situación grave, ¿verdad?, en la salud de algún paciente, ¿ok? Entonces, también se puede hacer una delegación estratégica, distribuir de acuerdo a las competencias del personal, ¿verdad?, para optimizar la capacidad cognitiva del equipo. La comunicación tiene que ser súper clara, concisa, directa y seguir un estándar, ¿verdad?, que todos manejen, sobre todo en situaciones que son altamente complejas y críticas. Y también tenemos que tener cuidado de gestionar adecuadamente, de darle un manejo adecuado a las interrupciones, de tal forma que no se permitan interrupciones innecesarias que pueden afectar los procesos, ¿no? Y aquí lo dice claramente la lámina, la sobrecarga cognitiva es uno de los principales factores que comprometen el rendimiento clínico en situaciones complejas. Y sabemos que evidentemente el médico no es un robot, es un ser humano, pero a veces la realidad del médico es que por diversas circunstancias trabaja en varios lugares y pues el cansancio hace mella en él y puede afectar sin duda alguna su desempeño, ¿no? Acá esta lámina trae el tema de la delegación y coordinación interprofesional, ¿verdad? Evaluando competencias, asignando de manera óptima las tareas de acuerdo a las capacidades de cada uno de los miembros del equipo de trabajo, haciendo una supervisión que es fundamental, ¿verdad? Que debe ser no punitiva, sino adaptativa, y una reasignación dinámica en función de la situación que se viva puntualmente en un proceso particular. Entonces, mediante simulaciones de realidad virtual, uno puede, por supuesto, ensayar con todos estos escenarios, haciendo una configuración mixta de los equipos de trabajo virtuales, ¿verdad?, para que se puedan entrenar en estos contextos. Esto ya es revisión de literatura, otra revisión de alcance del 2025 que compara la efectividad de la realidad virtual en el desarrollo de habilidades no técnicas, ¿verdad? Reveló que la realidad virtual ofrece ventajas únicas para el entrenamiento y yo diría también la consolidación de estas habilidades no técnicas, ¿verdad?, que no pueden replicarse con otros procesos formativos, sino que son habilidades, ¿verdad?, que también se califican como blandas y que realmente en los procesos formativos de las casas de educación superior se han dejado de lado un poco, ¿no? Entonces, ya estudios demuestran, ¿verdad? Hay que entender que los reviews pues siempre toman en cuenta un número importante de estudios. En este caso, este review pues tomó en cuenta 55 artículos y el análisis pues reporta
que estas realidades virtuales como técnicas emergentes están permitiendo que efectivamente los miembros de la comunidad médica consoliden y se entrenen adecuadamente con el desarrollo de estas habilidades no técnicas, ¿no? Aquí hay unos porcentajes que están en la lámina indicados. Se ha logrado una mejora en la toma de decisiones del 89%, una mejora en la comunicación de los equipos médicos del 76% y una mejora en el liderazgo del 82%. O sea que es demostrado ya por estudios serios que efectivamente esta realidad virtual puede impactar positivamente en el liderazgo también, ¿no? Entonces, no es un discurso, ¿verdad? Sino que es un hecho tangible que se puede constatar que el liderazgo se puede evaluar, ¿verdad? Se puede medir en los contextos de realidad virtual. Y eso es lo que está acá indicado, ¿no? Es importante medir, porque lo que no se mide no se puede mejorar, ya sabemos, es un lema fundamental, ¿verdad?, en la gerencia, y la realidad virtual pues no escapa, ¿no?, de esa medición, ¿ok? Y hay que entender que la realidad virtual no es solamente la presencia del experto en salud, sino que también, ¿verdad?, hay una cantidad de artilugios tecnológicos que complejizan la situación, y por eso es que la comunidad científica internacional ha creado métricas que permiten medir sin ambigüedad o con la mayor objetividad posible el desempeño, ¿verdad?, de estas técnicas de realidad virtual en procesos simulados para el sector salud. Ahí, en cuanto a esas técnicas, ¿verdad?, o esas métricas, este instrumento llamado TIM, que permite validar realidad virtual. Este instrumento llamado TIM realmente es una métrica, ¿no?, una forma de medir estas herramientas de realidad virtual en diversos contextos, ¿okay? En este caso, pues se ha adecuado, ¿verdad?, para el liderazgo y el trabajo en equipo. Entonces, este instrumento TIM lo que hace es una evaluación, ¿verdad?, de cómo estas técnicas de realidad virtual pueden, ¿verdad?, ser o generar algún impacto positivo en el liderazgo, en el trabajo en equipo y en la gestión de tareas, pues está bien establecida, ¿no? Está bien establecida ya. El líder se identifica claramente, el equipo trabaja de manera coordinada, se asignan roles con claridad y las intervenciones son oportunas. Eso que está ahí, pues obviamente es lo ideal, ¿no?, que establece el instrumento, ¿no?, para cada una de las tres categorías o dimensiones de trabajo en equipo, de gestión de tareas y de liderazgo. Pero en la parte de abajo, pues se hace referencia a cómo es que mediante una escala, ¿verdad?, se puede hacer una escala tipo Likert, ¿verdad?, se puede hacer uso de ese instrumento, ¿no? Entonces, el 0 significa, por ejemplo, ante la pregunta, ante la afirmación, el líder se identifica claramente. Entonces, la persona que está llenando, ¿verdad?, el instrumento puede votar con un 0, indicando que eso nunca ocurrió o que lo hace mal, o en el otro extremo, que siempre el líder se identifica claramente o que lo hace muy bien, ¿no? Entonces, pasando de un discurso cualitativo, como está estructurado en esas tres dimensiones de liderazgo, trabajo en equipo y gestión de tareas, y en esos cuatro indicadores que tiene cada una de esas dimensiones, ¿no?, asignándole entonces unas etiquetas numéricas que permiten hacer una evaluación cuantitativa que evidentemente desde el punto de vista estadístico es mucho más sencilla de realizar. Aquí hay un ejemplo, ¿verdad?, de cómo pudiese llenar o digamos completar con la escala numérica o la etiqueta numérica las respuestas de
las tres dimensiones, ¿verdad? Con sus respectivos indicadores. Entonces, si alguien contestas con un 0, es que no hay líder visible, o que múltiples personas intentan liderar simultáneamente. Eso está pasando en la actualidad en muchas instituciones en las que, a pesar de que hay una jerarquía vertical, que es como debe hacerse, en la práctica, cuando usted revisa el comportamiento de las personas, del personal, la jerarquía pues es horizontal, ¿no? Es decir, todos quieren o creen tener el mismo poder y la misma capacidad de decisión, y se genera un caos realmente, ¿no? Que es lo que manifiesta ese 0, ¿no? Dice allí, o no hay líder visible o múltiples personas intentan fungir como líderes de manera simultánea, ¿no? En cuanto a, por ejemplo, la dimensión de comunicación, este punto 4 dice que la comunicación sistemática es un bucle cerrado, aplicando la técnica o la metodología que vimos en las láminas anteriores, en la que no solamente se emite el mensaje, sino que se hace un seguimiento de ese mensaje, de la ejecución, del desarrollo de los procesos, y además de que se confirma, ¿verdad?, el desarrollo del proceso, se hace un uso de un lenguaje claro, diáfano, estandarizado, que permite que el mensaje llegue sin ambigüedad y que se haga un seguimiento o una valoración de que ese mensaje fue efectivo, puesto que se desarrollaron los procesos establecidos a partir de ese mensaje. Y en la parte intermedia, por ejemplo, con respecto a prioridades clínicas, y uno coloca el 2, indica que la priorización general es correcta, pero a veces se hace con algunos delay o con algunos factores que distraen el proceso. Entonces, esa es digamos, un instrumento, una métrica muy efectiva y que se está utilizando mucho a la hora de tratar de medir, ¿verdad?, el impacto de la realidad virtual explicada acá, pero evidentemente se usa también en otros contextos, ¿no? También hay otra que se llama Team Steps, que se adapta a la realidad virtual y mide, ¿verdad?, 1, 2, 3 y 4 dimensiones: el liderazgo, la comunicación, el apoyo mutuo y la monitorización. ¿Okay? Es decir, va un poco más allá, es un poco más completa, pero también es un poco más compleja que el modelo Teams que apareció en la lámina anterior. ¿Okay? En la parte del pie de página de la lámina dice que TeamSTEP es un sistema integral de mejora del rendimiento de equipos sanitarios desarrollados por el Departamento de Defensa de Estados Unidos y un ente privado, ¿no? Ejemplo de métricas específicas en realidad virtual: tiempo y eficiencia, comunicación y liderazgo, ¿verdad? Entonces ahí están, digamos, los indicadores, ¿no? La comunicación, frecuencia de bucles cerrados, claridad de instrucciones, número de contradicciones, anuncios situacionales, uso de lenguaje estandarizado. En liderazgo, asignación explícita de roles, adaptación a cambios clínicos, resolución de conflictos, uso efectivo de recursos, mantenimiento de control, ¿no? Entonces, todas estas cosas son las que se miden, ¿verdad?, en el contexto de la realidad virtual aplicada a entrenamiento en diversas áreas del sector salud. Entonces, así se pudiera afirmar que la realidad virtual permite capturar estas métricas automáticamente durante la simulación, es decir, todos estos indicadores son observables, ¿verdad?, proporcionando datos objetivos para el debriefing posterior, que vamos a ver más adelante las etapas de ese escenario, ¿no?, simulado. Acá está una comparativa, una rúbrica que compara el Teams y el TeamSTEPS, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos una dimensión evaluada, ¿verdad? El enfoque principal en Teams mide el rendimiento del equipo en emergencias, y el TeamSTEP mide la mejora sistemática del trabajo en equipo. Entonces, obviamente, medir la mejora sistemática del trabajo en equipo es más complejo, más integral, más completo, pero también demanda, ¿verdad?, de un esfuerzo y de una complejidad superior que medir el rendimiento del equipo en emergencias específicamente, ¿no?
el número de ítems que tiene la metodología TIMSS es de 12, ¿verdad? Como lo vimos en las tablas de arriba, había 3 dimensiones con 4 indicadores cada uno de ellos, ¿verdad? Y evidentemente pues se hace el análisis de esos ítems y una evaluación global. En cambio, en la metodología TIMSS-STEP hay más de 30 comportamientos observables que son los que aparecieron en la lámina anterior con las 4 dimensiones. La aplicabilidad en TIMSS específico para situaciones agudas, mientras que en el TIMSS-STEP se utiliza en diversos ambientes o espectros de entornos clínicos, ¿ok? La complejidad, lógicamente, el TIMSS va a ser mucho más sencillo y rápido de aplicar, y el TIMSS-STEP es más complejo y tiene una evaluación mucho más integral, más completa y más detallada, por supuesto. En cuanto a la validación en realidad virtual, ya esta metodología identificada con TIMSS ha sido validada en múltiples estudios, porque es una tecnología un poco anterior, mientras que esta, que es la emergente, está recibiendo una validación hasta ahora, ¿no? Preliminar, y está hasta ahora, digamos, tratando de posicionarse como métrica en el mundo de la realidad virtual, ¿ok? En su uso ideal, entonces usaríamos TIM para hacer evaluación formativa rápida y el TIM Steps para hacer desarrollo profesional continuo. Ambos instrumentos son complementarios, realmente se pueden ver como instrumentos y como métricas simultáneamente y deberían utilizarse de manera racional, ¿verdad? En atención a los objetivos y al nivel de los participantes, ¿no? Obviamente que la elección dependerá del contexto y por eso esta tablita que aparece acá es muy útil, ¿no? Para que en el momento de que ustedes requieran utilizar esas métricas o esos instrumentos pudieran pues ser, digamos, útiles en el contexto que ustedes lo consideren conveniente o adecuado. Entonces, como existen esos 2 instrumentos de métrica y hay más, pero estos son los más utilizados y los más populares, entonces el mensaje que se quiere transmitir es que el liderazgo sí se puede medir en contextos de realidad virtual, ¿no? Entonces ahí viene una premisa que la realidad virtual no solo permite entrenar el liderazgo clínico, sino también medirlo objetivamente con instrumentos validados. ¿Okay? Proporcionando datos precisos para una mejora continua y estructurada. Recuerden el lema, lo que no se mide no se mejora, y gracias a estos instrumentos, que repito, al traducirlos en números del 0 al 4, de acuerdo a las respuestas, pues se convierten en métricas también que permiten evidentemente evaluar cómo se está comportando, cuál es el desempeño real, medible de la realidad virtual en escenarios donde el foco son, digamos, situaciones propias del sector salud. Entonces, esta capacidad de medición transforma la realidad virtual de una simple experiencia inmersiva en una potente herramienta de desarrollo profesional. ¿Okay? La combinación de inmersión sensorial, datos objetivos y retroalimentación inmediata crea un entorno de aprendizaje único, imposible de replicar con los métodos tradicionales de formación. Esta es la realidad, ¿no? La realidad es esa, ¿no? Que a medida de que esta realidad virtual se consolida y, repito, la tendencia mundial más que la realidad virtual sola es una realidad virtual integrada con las otras realidades tecnológicas que dan para un metaverso, van a seguir mostrando una diferenciación enorme entre aquellas instituciones o aquellos, digamos, miembros de la comunidad médica se asuman el reto de montarse en estas tecnologías contra aquellos que van a asumir una postura pasiva y van a ser testigos mudos de lo que está pasando, ¿no? Que es el gran riesgo que se corre con esos profesionales que no se están actualizando, ¿no? Y que no están recibiendo formación en estos escenarios. Entonces pasemos ahora al diseño institucional, ¿verdad? De escenarios efectivos con realidad virtual, en los que tenemos, digamos, una estructura de diseño que es, digamos, el caballito de batalla siempre que usted quiere montar en realidad virtual
un proceso de simulación, ¿no? De simulación que permita que una persona o un equipo de personas se entrene en una situación particular que usualmente, insisto, se arranca de manera muy sencilla, de manera bastante, como un piloto, bastante sencilla, y a medida de que la persona se va sintiendo cómoda con los artilugios tecnológicos, con su uso, con, digamos, la asimilación mental y física del uso de esos aparatos, pues puede entonces ir mejorando, ir a más, haciendo, digamos, la simulación de procesos un poco más complejos. Entonces, desde el punto de vista de diseño instruccional, lo que se tienen son estas tres etapas: el briefing, la simulación propiamente dicha y el debriefing. ¿Okay? El debriefing. Entonces, el briefing tiene como objetivo preparar al participante mental y emocionalmente. Se da una orientación técnica al entorno virtual y aquí es donde viene la primera piedra de tranca, ¿no? Si una persona nunca ha usado un entorno virtual, pues habrá que dar oportunidad a que esa persona se familiarice con ese entorno virtual, que tenga suficiente tiempo de entrenamiento para utilizar esas herramientas, ¿verdad? Y luego sí poder ejecutar lo demás. Es casi que imposible, ¿verdad? Que una persona que nunca haya usado, por ejemplo, gafas de realidad virtual, ¿verdad? O lentes de realidad extendida, pues tenga un desempeño óptimo. Evidentemente que no, somos humanos y vamos, ¿verdad?, progresivamente acoplándonos al uso de esas tecnologías. Entonces, luego sí se puede hacer, ¿verdad?, ya algunas simulaciones. Si se va a hacer un caso clínico, pues se presenta, se establecen objetivos no del caso clínico, sino de formación, o sea, que se persigue con la simulación en realidad virtual. Obviamente, si no es personal, individual, sino que hay un grupo de personas que se quieren formar para poder simular situaciones reales, ¿verdad?, de equipos multidisciplinarios, entonces hay que asignar roles claramente a la simulación y se hace, digamos, una apuesta, ¿verdad?, de qué es lo que se pretende, o sea, cuáles son las expectativas, ¿verdad?, que se tienen establecidas al momento de planear la simulación. Luego se pasa a la simulación propiamente dicha, ¿verdad?, en la que se busca, en este caso, que ocurra una experiencia inmersiva y desafiante. El escenario debe ser lo más realista posible y se debe complejizar para que evolucione dinámicamente. Se deben tener puntos de decisión críticas, se deben identificar consecuencias lógicas de las acciones, se debe hacer captura de datos para evaluación y pues no debería excederse de los 20 minutos, en el entendido de que el proceso de adecuación y de entrenamiento y asimilación del humano con ese tipo de recursos tecnológicos pues debe ser progresivo y evidentemente, como se afecta un poco la percepción, pues debe cuidarse de no excederse de este lapso de tiempo que establece la lámina, ¿no? Y en el debriefing, pues lo que se busca es, ¿qué se aprendió? Una reflexión guiada y de aprendizaje, haciendo una revisión de métricas objetivas, análisis de decisiones claves y, sobre todo, proporcionando retroalimentación a la persona o al equipo que se sometió a la simulación. ¿Okay? Luego, lógicamente, se hace una comparativa de lo que se vivió en la simulación con los escenarios de la vida real, y para ello, pues siempre se tiene que contar con personas que hayan hecho la experiencia real, ¿no? Para que puedan, digamos, aportar un valor agregado a estos participantes que están viviendo la simulación por primera vez y que seguramente nunca han vivido la experiencia real, ¿no? Y luego, en función de una evaluación rápida de lo que ocurrió en la simulación, pues se hace una lista de posibles oportunidades de mejora que pudiera luego, de forma circular o de forma no lineal, volver a repetir el proceso, pero ya con la experiencia aprendida, ¿no? Y tratando de que se vaya más cada vez. Entonces, la lámina afirma que esta estructura tripartita
en el sentido de que hay 3 etapas: el briefing, la simulación y el debriefing. Maximiza el valor educativo de cada experiencia en realidad virtual, asegurando que la inversión se traduzca en aprendizaje significativo. Aquí hay un caso, un ejemplo que se pudiera simular, ¿verdad? El shock séptico pediátrico. Aquí están unos objetivos técnicos y unos objetivos gerenciales, ¿verdad? Desde el punto de vista técnico, pues un reconocimiento temprano del shock séptico, tener a mano todo para poder hacer la fluidoterapia adecuada, ¿verdad? Antibioterapia empírica preliminar, el soporte al supresor si hay hipotensión persistente y evidentemente tener presente que se debe tener todo lo necesario para monitorear continuamente la respuesta del paciente. Desde el punto de vista gerencial, un liderazgo claro con delegación efectiva, en el entendido de que va a haber un equipo, ¿verdad?, que va a estar actuando, ¿verdad?, o haciendo la simulación. Debe haber una comunicación estructurada con el equipo, se debe priorizar la intervención crítica, gestión de recursos limitados y el manejo de estrés situacional. ¿Okay? En la parte de abajo, la figura dice que el escenario es un niño de 7 años con fiebre alta, taquicardia, hipotensión y RAS petequial, historial de 24 horas de malestar progresivo, llega a urgencias acompañado por sus padres que vienen muy angustiados, lo que también aumenta el estrés, ¿no? El participante debe liderar el equipo de respuesta inicial, coordinando la evaluación, el tratamiento y la estabilización mientras gestiona la interacción con los padres y la limitación de recursos. Solo una enfermera disponible inicialmente. Hay que entender que esto que se está presentando es posible de ser simulado con realidad virtual, ¿no? Entonces, dice aquí, ¿cuáles son las consecuencias si el líder no actúa? ¿Sí? Entonces, en los primeros dos minutos, si no hay evaluación, ¿verdad?, la evaluación básica del paciente, el paciente puede desarrollar en el cuadro que se presentó en la lámina anterior, ¿no?, en el contexto que se mostró al pie de página de la figura. El paciente desarrolla dificultad respiratoria visible. Pasados 5 minutos, si no se inicia la fluidoterapia, empeora la hipotensión, aparece un moteado cutáneo, la piel se empieza a colorear. 8 minutos después, si no se necesitan cultivos y antibióticos, la fiebre aumenta y aparecen signos neurológicos. 12 minutos después, si no hay delegación efectiva, la enfermera se muestra abrumada y comete errores de medicación. 15 minutos luego, si no se reevalúan las intervenciones que se han hecho con la participación del equipo, el paciente puede desarrollar signos de sobrecarga de volumen. Estos puntos de inflexión programados garantizan que el escenario sea dinámico y que las decisiones o ausencias tengan consecuencias significativas, reforzando el aprendizaje. Entonces, lógicamente, repito, todo esto se puede simular en esos escenarios de realidad virtual, ¿no? El debriefing guiado con Teams estaría entonces marcado por una postura, una estructura del debriefing post-simulación, ¿okay? Entonces, fase de reacciones de 5 minutos, expresión de emociones y percepciones iniciales, es decir, ya el equipo hizo la simulación con la realidad virtual, entonces luego viene este apartado, ¿no?, del debriefing, en el que se pregunta acerca de cómo se sintieron, ¿verdad?, cómo percibieron esa simulación y cómo se hizo la transición, ¿no?, del entorno virtual a la reflexión. En la fase de análisis, ahí sí se aplica el instrumento, ¿verdad?, ya sea el de Teams o el de TeamStep, y se hace análisis de decisiones clave y sus consecuencias, identificando, ¿verdad?, fortalezas y áreas de mejora, oportunidades de mejora, para poder, ¿verdad?, de repente repetir la simulación, pero ya tomando en cuenta la experiencia vivida preliminarmente, ¿no? Y en la fase de aplicación, lógicamente, tiene que haber un equipo que dé esa experiencia, ¿verdad?, que las personas que no la han tenido puedan, digamos, comparar lo que se vivió con la narrativa, por ejemplo, de uno de los expertos que sí lo haya vivido. Y, lógicamente, hay que establecer estrategias para mejorar, porque, repito, esas experiencias simuladas, pues no siempre, ¿verdad?, salen bien, en el sentido de que hay una afectación también física, ¿no?, que solamente se controla con el paso del tiempo.
Desde el punto de vista de la evaluación educativa con niveles de Kilpatrick, hay un nivel 1, un nivel 2, un nivel 3 y un nivel 4. ¿Okay? En el nivel 1 hay una reacción, esa es otra forma también de medir. Se mide en satisfacción del usuario con la experiencia de realidad virtual. En cuanto a aprendizaje, se mide adquisición de conocimientos y habilidades. En cuanto a comportamiento, transferencia a la práctica clínica real. Y en cuanto a resultados, impacto en la atención del paciente, ¿no? Y para todo ello existen instrumentos, ¿ok? Y lógicamente, pues se justifica el desarrollo a través de estos niveles de Kilpatrick porque cada una de estas etapas o niveles tiene un valor, ¿ok? O una intencionalidad, ¿ok? En este caso, el nivel de reacción, que es el número 1, identifica barreras iniciales y aspectos a mejorar en la experiencia del usuario. Recuerden eso, ¿no? No es un robot el que le colocan las gafas virtuales, ¿no? Es un humano que evidentemente, como no lo has usado nunca, pues va a tener un conjunto de barreras y situaciones de estrés, cansancio, fatiga, mareo, etcétera. Y entonces eso hay que irlo identificando, ¿no? A ver hasta cuándo, ¿verdad? A medida que hace el entrenamiento, esas barreras se empiezan a derrumbar y se empieza a tener, digamos, ese aspecto de reacción del nivel número 1 controlado, ¿no? En el nivel de aprendizaje número 2, se confirma que los objetivos educativos específicos se están alcanzando y que un aspecto fundamental que estén bien definidos, ¿verdad? Que es a veces lo que a veces también influye, que no se tienen claros los objetivos que se persiguen con estas simulaciones. En cuanto al comportamiento, determina si efectivamente el aprendizaje virtual se traduce en la realidad, ¿verdad? En una mejora del desempeño del equipo médico. Y finalmente los resultados, ¿verdad? Se establece si realmente hay un retorno de la inversión positiva, ¿no? Para justificar la inversión en tecnología, ¿no? Ya sabemos que toda tecnología disruptiva y que promete tanto va a ser costosa. Entonces, los centros de salud, los gobiernos, las instituciones, pues hacen un esfuerzo económico y pues siempre tienen que medir si ese esfuerzo económico vale la pena o no en cuanto a la formación y a la capacitación y al impacto que esa capacitación puede tener en el conjunto de personas que conforman la comunidad médica, ¿no? En este caso. Hay otro escenario de la realidad virtual en UCI, unidad de cuidados intensivos. La realidad virtual permite recrear la complejidad multisensorial de entornos críticos como la UCI, incluyendo elementos visuales, auditivos, interpretativos que generan una sensación de presencia real. ¿Okay? Los escenarios de alta fidelidad incluyen monitores de datos fisiológicos, todo esto simulado, por supuesto, equipamiento médico interactivo, personal sanitario virtual con inteligencia artificial conversacional. Es decir, se incluyen, por ejemplo, chatbots que hacen el papel de personas que están interviniendo allí, familiares con respuestas emocionales realistas, complicaciones inesperadas programadas, limitaciones de recursos similares a la vida real. Todo esto se programa, ¿ok? En un escenario de realidad virtual. Y entonces, esta fidelidad contextual es fundamental para que la toma de decisiones bajo presión y el liderazgo en situaciones críticas sea realmente probado, ¿no? Se entrene la situación, el médico en situaciones reales o muy cercanas a la realidad, ¿verdad? Y se logre finalmente con el paso del tiempo y con la repetición de esos entrenamientos, una confianza, ¿verdad?, en las habilidades que ese médico va a ir adquiriendo, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se pasa del laboratorio a la práctica clínica a través de implementación y gestión del cambio. Los factores de adopción, ¿verdad?, de la tecnología, del uso de la tecnología y la aceptación de una teoría unificada, que se abrevia como UTAUT, identifica los factores críticos para la adopción exitosa de realidad virtual en instituciones sanitarias, ¿no? Entonces, la expectativa del rendimiento es que la percepción de la realidad virtual mejorará significativamente los resultados formativos. Expectativa de esfuerzo,
facilidad de uso percibida y curva de aprendizaje para instructores y participantes, la influencia social, presión de pares, tendencias del sector y reputación institucional, y finalmente las condiciones facilitadoras de infraestructura, soporte técnico y recursos disponibles para implementación. Esa sombrilla de review del 2024 analizó 44 estudios, 42 estudios que adoptaron tecnologías inmersivas en salud, destacando que la demostración temprana de beneficios educativos es el factor más determinante, el compromiso de líderes clínicos actúa como catalizador clave, la facilidad de uso supera el coste como barrera principal y la integración curricular formal aumenta la aceptación. Entonces, todos esos aspectos se están desarrollando, ¿verdad?, de manera controlada, de manera evaluada y coherente, ¿no? Las principales barreras, como siempre, surgen, ¿verdad?, para que estas cosas se implementen en la vida real, y está liderando este tipo de barreras los costes, ¿no? Siempre, ¿verdad?, hay que, aparte de reservar espacios específicos, que usualmente son grandes, ¿verdad?, para poder implementar estas tecnologías, la inversión en dinero, las licencias, todo el dinero que representa los planes de formación y capacitación, ¿verdad?, hacen que sea una barrera el factor económico, el factor del aspecto financiero, ¿no? Lógicamente también va a aparecer naturalmente, como humanos que somos, una resistencia cultural al cambio, ¿verdad? Siempre en todos los escenarios, no solamente en el médico, sino en todo donde se prueba una tecnología nueva, hay escepticismo, ¿verdad? Siempre la persona, muchas veces por no salir de su zona de confort, pues tiene una preferencia por los métodos tradicionales, y obviamente con una justificación válida, ¿no?, que pues, esos métodos han funcionado durante muchísimos años, y una tecnología nueva pues no va a venir a reemplazar de la noche a la mañana, pero al final la tendencia va a ser esa, ¿no?, de que la tecnología va a barrer todos los escenarios y va a hacer presencia activa en casi todos los escenarios, incluyendo por supuesto el del sector salud. Hay algunos, digamos, miembros de la comunidad médica que manifiestan abiertamente una tecnofobia, es decir, digamos, predisposición negativa hacia la tecnología. A veces también no solamente la persona, sino las organizaciones se resisten al cambio. También hay barreras técnicas, puesto que se requiere, ¿verdad?, unos requisitos de infraestructura de tecnologías de comunicación que son demandantes de recursos. A veces también se tienen problemas con cómo hacer para que estos sistemas nuevos se funcionen de manera operativa con los que ya existen. Se requiere, por supuesto, de una inversión también en soporte técnico especializado, y evidentemente, como son tecnologías nuevas, pues no es mucho, ¿verdad?, la oferta de personal calificado para que haga llegar esta información de manera coherente a los participantes. Entre las estrategias que se recomiendan de implementación, siempre toda la literatura, sin excepción, recomienda arrancar con una prueba piloto. No arrancar con meter la realidad virtual en todos los escenarios, ¿no? Una prueba piloto, ¿verdad?, a pequeña escala, que permita ver cómo van las cosas, ¿verdad? Y que la persona se vaya, digamos, acostumbrando, vaya asimilando la tecnología. En esa pequeña escala, pues hacer un análisis del ROI, ¿verdad? Una identificación de aquellos elementos, miembros del personal que pudieran fungir como digamos, promotores del uso de la tecnología entre sus propios colegas, agentes multiplicadores, por ejemplo, que tengan credibilidad entre la comunidad médica, y evidentemente no colocar en las mallas curriculares la realidad virtual como algo opcional. Lógicamente eso es progresivo, pero va a llegar seguramente. Y finalmente, pues poder decir que teniendo un conjunto de métricas y de instrumentos
para medir el desempeño real de estas técnicas, ¿verdad? Pues hacer la tarea, ¿no? De en cada cosa que se intenta, por pequeña que sea, medir, ¿no? Medir el impacto para poder saber qué se está logrando y cómo mejorar. Existen plataformas que hacen ese tipo de cosas de forma, digamos, automática, y por acá, ahorita lo vamos, al terminar la presentación, vamos a meternos en ellas, ¿verdad? Está el Oxford Medical Simulation y el Body Interact. En cuanto al el Oxford, tiene como características principales escenarios clínicos validados educativamente, evaluación automática mediante métricas estandarizadas, versiones de realidad virtual inmersiva y pantalla convencional, especialización en medicina de emergencia y cuidados críticos, y una integración con sistemas de gestión del conocimiento, los LMS como Moodle, por ejemplo, que institucionalmente pues dan los cursos de formación a sus estudiantes en las carreras o en los programas que tienen que ver con el sector salud, medicina, salud, enfermería, fisioterapia, etcétera, ¿no? Y acá tenemos el enlace en el que podemos ahora, al terminar la presentación, hacer alguna visualización de este entorno de realidad virtual que está disponible en este enlace. El otro, que se llama Body Interact, tiene como características principales la simulación de pacientes virtuales con fisiología dinámica realista, una amplia biblioteca de casos clínicos, posibilidad de crear casos personalizados, modalidad individual y multijugador para entrenamiento en equipos, análisis detallado de sesiones clínicas. Entonces ahí están, ¿no? Esas herramientas, dos de las múltiples que existen, ¿verdad? Para que las exploren un poco y se den cuenta de lo que tenemos, ¿no? A disposición. Como conclusiones, pues la realidad virtual está respaldada por evidencia científica sólida, indicando que se puede utilizar con alguna confianza para desarrollar habilidades técnicas y no técnicas, sobre todo aquellas vinculadas con el liderazgo clínico. La medición objetiva de ese liderazgo es posible y además necesario, utilizando instrumentos como el TIN y el TIN-STEP, que ya sabemos que uno es un poco sencillo y el otro un poco más complejo, y que nos quede claro que nosotros pudiéramos hacer simulaciones en realidad virtual utilizando el esquema institucional basado en briefing, simulaciones de briefing, y que evidentemente para que la implementación sea exitosa se requiere no solamente del aspecto económico, sino de aspectos educativos, culturales, tecnológicos, lo cual hace que la cosa sea un poco compleja, ¿no? Por último, el mensaje final: la realidad virtual, igual que cualquier otra tecnología, nunca va a reemplazar, ¿verdad?, de manera total los otros métodos tradicionales, sino que en la actualidad se está constituyendo como un espacio único, novedoso y efectivo para desarrollar de forma segura y medible el liderazgo clínico. Con esto, pues, damos por concluida la presentación que tenía preparada para ustedes, y ahora, pues, podemos ir un poco hacia el uso, ¿verdad?, de, digamos, esos aplicativos, ¿no? De forma que, haciendo clic en los enlaces que aparecen allí, podemos, por ejemplo, si hacen clic en la plataforma de Oxford, le va a aparecer esta pantalla, ¿verdad? Está en inglés, pero si usted pulsa el botón derecho y le dice que lo traduzca al castellano, pues le da la versión en castellano de la cosa, ¿no? Y ahí usted puede solicitar una demostración, ¿verdad? Para que se vaya enterando de qué es lo que ofrece, ¿verdad?, este simulador. Eso pues ya es un trabajo que deben hacer ustedes a posteriori. Hay una cantidad enorme de herramientas allí, y sería bueno que cuando tengan sus ratos libres o de, digamos, de dedicación a la parte de revisión de esto, pues lo hagan, ¿no? Porque hay cosas muy interesantes allí, vinculados todos con el quehacer de ustedes, ¿no? El otro, digamos, recurso es el Body Interact, que tiene estos tipos de plataforma, ¿no? También
tiene este tipo de, digamos, interfaz gráfica con una descarga de aplicación. Usted lo puede hacer a través de Google Play o también lo puede hacer para la computadora, ¿no? Puede crear una cuenta gratuita, explorar los casos disponibles, etcétera, ¿no? Tiene también un aplicativo web, etcétera. Eso lo pueden explorar ustedes luego. Es realmente demandante de tiempo, pero pues si están interesados, aquí tienen un simulador, tienen todo para que naveguen a través de ellos, ¿verdad? Y se vayan empapando un poco de la cosa, de cómo es que funciona esta realidad virtual, que fíjense que en el caso de estos aplicativos en los que, por supuesto, usted no va a tener que tener unas gafas de realidad virtual montadas, entonces hace uso de lo que decía al comienzo, ¿no? O sea, la realidad virtual sí, pero integrada dentro de espacios, por ejemplo, aplicaciones web que le permiten a uno moverse en una cosa que se llama metaverso, ¿no? En un metaverso. Entonces, la realidad es esa, ¿no? Existe, yo me metí ya aquí un poco y hice alguna revisión, ahí hay un caso, uno puede incluso simular el escenario, etcétera, pero pues eso demanda de bastante tiempo y espero que ustedes lo puedan, digamos, recorrer y tener la experiencia, ¿no? Usted puede incluso setear el idioma en el cual quiere hacer la recreación, etcétera, ¿no? Adicionalmente, con respecto a lo que yo les comentaba del metaverso, aquí les tengo una presentación adicional que se llama Frame. Esa también ya está disponible en el aula extendida para ustedes, en la que hice alguna captura de pantallas de un aplicativo que simula un metaverso. El aplicativo, el software se llama Frame, está disponible para celulares, en línea, para Windows, para Linux, para varios digamos, sistemas operativos. Y cuando uno hace clic en este enlace, https frame.br.io, le aparece esta ventana, ¿no? Esta ventana también, por supuesto, nativamente pues está en inglés, pero si usted pulsa el botón derecho y le dice que se lo coloque en castellano, y se lo traduce sin ningún inconveniente. Entonces dice aquí, ¿ve? La plataforma Frame se conoce con el nombre de Frame, ¿ok? Aquí está claramente su icono, ¿verdad? Identificativo, y ahí está la cantidad de cosas que ellos ofrecen, ¿no? Entonces, si usted hace clic en empezar, entonces le aparece este primer cuadro de diálogo en el cual usted, haciendo clic con Google, si tiene cuenta de Google, o metiendo sus credenciales de otro tipo de correo, pues usted puede ingresar a ese espacio. Entonces, lo primero que le pregunta es, ¿cómo va a llamar usted el frame? El frame pues son espacios de trabajo, espacios virtuales 3D, ¿ok? 3D de trabajo. Yo lo llamé Simulation HIPS, en el entendido de que pues uno puede simular ahí sistemas de comando de incidentes hospitalarios si lo desea, ¿ok? Y en la parte de abajo, en el Peak Environment, puedes elegir una cantidad grande, creo que hay más de 50 ambientes, ¿no? Dependiendo de para qué es que usted quiere ir a la simulación 3D. Entonces, esto que les estoy presentando es una demostración de que existen ya disponibles, esta particularmente de forma gratuita, herramientas que nos permiten tener una inmersión muy gratificante, al comienzo muy desafiante, sí, por supuesto que sí, si la persona nunca se ha metido en un metaverso, ¿verdad? Pues le va a desafiar, pero luego de que la persona entiende cómo es la dinámica, pues pueda lograr, digamos, un nivel de satisfacción aceptable que le va a permitir entrenarse antes de montarse en las gafas de realidad virtual en estos escenarios que son metaversos que simulan, ¿verdad? Como si uno tuviera las gafas sin necesidad de tenerlas, ¿no? Entonces, esa es la gran ventaja de meterse en un metaverso, como el que tenemos acá. Entonces, le aparece un tutorial de entrada con 10 pasos tutoriales, donde le dice, usted se quiere mover, porque usted puede configurar un avatar que lo represente a usted, y ya en el escenario propiamente dicho de este metaverso aparece un agente inteligente al cual le podemos hacer preguntas. Hay uno solo, disponible en la versión gratuita, se llama Sacha,
y le podemos hacer N preguntas, ¿no? Acerca del entorno y de situaciones vinculadas con el sector salud sin ningún inconveniente. Entonces, bueno, uno pues sigue el tutorial, etcétera, y luego pues sigue trabajando, ¿verdad? Y ahí está una muestra, ¿verdad? De lo que les decía, ¿no? Estos son los posibles escenarios que usted puede elegir en aquí donde dice Pick a Environment, ¿ok? Entonces, cuando usted haga clic en Pick Environment, usted puede elegir entre una variedad enorme de ambientes de trabajo, ¿no? Pues uno de los más sencillos es el Neo, ¿verdad? Pues representa como una estructura que usted puede recorrer en una, digamos, visita virtual, ¿no? Sin ningún inconveniente. Pero, repito, hay una variedad enorme y pues a medida que uno vaya revisando el aplicativo, pues se va a poder dando cuenta de cuáles son los más útiles. Hay unos incluso que están potencializados con inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, una vez que uno ya se registra y que hace el tutorial, etcétera, entonces uno lo primero que hace es que crea una escena, ¿no? Aquí aparece a la derecha un menú que no está activo, ¿verdad? Originalmente, sino que está oculto a través de unos botoncitos que aparecen en la parte superior derecha de digamos, el metaverso, ¿no? Entonces, cuando uno hace clic en esos botoncitos, en esos tres botoncitos del metaverso, le aparece este menú. Entonces, el menú tiene varias pestañas, una que se llama Frames, una que se llama Inventory, Profile, Scene, Support y What's News. Entonces, si ustedes revisan eso, pues se van a ir documentando un poco de qué se trata. Particularmente, una de las cosas más útiles es el de las escenas, porque en esas escenas uno puede montar con bastante, digamos, comodidad todo el diseño instruccional que les mostré para hacer realidad virtual, que les recuerdo constituye o está conformado por tres etapas fundamentales: el briefing, la simulación propiamente dicha y el debriefing. ¿Okay? Entonces, ese tipo de diseño instruccional usted lo puede montar en el metaverso. ¿Okay? Y correr la simulación agregando personajes, agregando roles, todo lo que se mostró en la lámina se puede, digamos, experienciar con este tipo de herramientas. Lógicamente, ustedes entenderán que en 2 horas de la conferencia es imposible, ¿no? Hacer todo ese tipo de cosas porque lo primero que ustedes van a notar cuando se metan es que se pierden, que no saben cómo moverse en el escenario, ¿no? Y por eso la primera instrucción que tiene el tutorial es esa, ¿no? Bienvenido, muévete con las flechas y toca y arrastra o usa las teclas Q y E para mirar a tu alrededor, ¿ok? Entonces, la primera cosa desafiante es cómo nos movemos allí en ese metaverso, ¿no? Pero una vez que uno lo entiende y que, digamos, se entrena en cómo moverse, la cosa es súper gratificante, ¿no? Entonces uno crea, aquí está la demostración cuando yo hice mi práctica, creé un robocito, un avatar mío, le coloqué mis iniciales, Miguel Ángel Vera, MAB, ¿ok? Después me pareció que era muy robótico y lo cambié luego por un avatar un poco más humano, ya se los voy a mostrar. Y fui pues revisando, ¿verdad? Y tratando de montar la simulación acá, ¿no? Entonces, bien, luego, pues como parte de montar la simulación, arranqué con el briefing, ¿verdad? Es un documento que creé en PDF y lo subí directamente al metaverso a través de este acceso que está acá. Acá dice claramente, estoy en inventario. Dentro de inventario puedo tener entonces acceso a subir audio, fotos, imágenes, recrear ambientes, crear modelos tridimensionales, subir PDF, subir videos, etcétera, ¿no? A ese metaverso que es como, digamos, una estructura, ¿cómo les quisiera decir? Como una especie de esqueleto en el cual usted puede ir colocando cosas, ¿no? Como una especie de repositorio en el cual usted puede ir colocando cosas, pero lo fantástico es que todo se ve en 3D, ¿no? Entonces, yo lo que hice fue monté el PDF, ¿ok? Y luego de que monté el PDF, pues lo que hice fue pasarlo al espacio virtual, al metaverso como tal, acá aparece, ¿eh?
Entonces uno lo puede leer allí en un espacio suspendido sin ningún inconveniente. Y aquí está el nuevo avatar, ¿no? Cambié del robocito este verde o amarillo, no sé, a este que tiene un poco más de apariencia humana. Obviamente sigue siendo un avatar, pero bueno, por lo menos se parece mucho más al humano que al robot que habíamos visto, ¿no? En la primera parte. Entonces, bien, les invito a que se metan en ese entorno, ¿verdad? En ese metaverso. Ahí les dejé la lámina se la compartí a Lorena y creo que Lorena ya la colocó en el aula extendida para que la disfruten, ¿no? Y obviamente que ustedes también, si tienen alguna inquietud, pueden acudir y yo con mucho gusto les ayudo. Vamos a mostrarles por aquí algo de eso, del frame. Aquí ya estoy, ¿no? Pudiéramos empezar de cero, ¿verdad? Pero aquí ya tengo uno creado porque ya quedan apenas 9 minutos de la clase. Entonces puedo ya utilizar el que tengo creado si quiero o puedo utilizar uno de cero, ¿no? Aquí tengo, digamos, una posibilidad de colocarle un nombre. Ustedes pueden colocar su nombre. Y aquí, en esta primera pantalla, ¿verdad? Es donde aparece para que ustedes habiliten el micrófono, la cámara, haciéndole clic acá. Entonces usted dice, bueno, voy a habilitar la cámara, el micrófono, todo lo demás. Aquí yo la habilité la de mi computadora, un micrófono Realtek, una cámara integrada que viene con la computadora. Y puse un fondo, ¿no? De imagen, de tal forma que cuando saca la cámara no se vea el escenario real, sino que le aparezca un fondo para que sea un poco más discreta la cosa. También aquí en el avatar, entonces usted lo puede crear, ¿ves? Usted puede elegir entre un avatar robótico, aquí está Android, ¿verdad? O puede elegir entre un avatar humano. Aquí lo tiene. Y entonces usted le puede configurar cosas, ¿no? Aquí dice, por ejemplo, ¿qué forma es desde la cara? ¿Masculina o femenina? O neutral. Entonces, bueno, tú le colocas lo que quieras, ¿no? El tono de la piel. Yo, pues, como soy moreno, le coloco un tono un poco grueso, ¿verdad? Un poco oscuro. Color de los ojos, etcétera. Se los coloqué marrones. El tipo, el estilo de cabello. O sea, uno puede ahí, ¿verdad? Jugar con, con cada una de esas cosas, el color de cabello blanco, ya estoy viejito, etcétera, ¿no? Uno puede jugar allí con eso, decirle salvar y tener su avatar. Luego de que lo crea, pues le dice conectar y el avatar aparece, ¿ves? En el escenario virtual. Entonces, el primer gran desafío es, ¿cómo me muevo allí? Entonces, bueno, con las flechitas te puedes mover, con la letra E, etcétera. Ahí ve, yo estoy moviéndome con la flechita, ¿verdad? A algún lugar, ¿verdad? Por ejemplo, aquí me muevo, voy a buscar, por ejemplo, este espacio para habilitar una pizarra que me permita, por ejemplo, ir, ¿verdad? Un poco hacia lo que queremos, que es el montar el debrief, etcétera. ¿Ves? Entonces, si yo me muevo para acá, en esta parte, voy a cerrar aquí el micrófono un poquito de la simulación del metaverso, no de la conferencia. Yo puedo aquí, por ejemplo, elegir herramientas, ¿eh? Puedo elegir imágenes, videos, fotos, audios, puedo elegir PDFs, etcétera. Puedo traerme una pizarra para lluvia de ideas. O sea, es fantástico realmente este tipo de metaverso, ¿no? Yo puedo aquí escribir, por supuesto, puedo ponerlo más grande, más pequeño. O sea, es increíble el mundo de posibilidades que tenemos aquí. Entonces, bueno, les quería dejar ahí como la espinita, ¿verdad? Motivante para que lo usen. Si tienen dificultades, por supuesto, me pueden contactar y yo con mucho gusto les ayudo si alguien se mete por aquí a hacer estas simulaciones, ¿no? Es realmente muy bonito, muy desafiante al comienzo, pero luego, aquí está el menú que les decía, ¿eh? Estos tres botoncitos, usted hace clic y le aparece todo el menú. Usted puede hacer aquí un recorrido en escenas, por ejemplo, puede hacer un recorrido ¿cómo se llama eso?, en tutoriales. Es fantástico realmente, ¿ok? Bien, con eso doy por concluido mi participación en la noche de hoy. No sé si hay alguna inquietud, preguntas, algo que quisieran comentar. Repito, en 2 horas es muy difícil manejar tanta información, pero pues uno siempre deja, ¿verdad?, la posibilidad de que
la persona pueda explorar, ¿no? En su tiempo libre y con motivación este tipo de herramientas, ¿no?